Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la elección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y en esta última semana del trimestre estamos estudiando este tema muy interesante también que se titula Esperanza para el remanente de Israel. Y estoy muy seguro que tú ya te sabes este texto que hemos estado aprendiendo durante esta semana, pero quiero que me acompañes para que lo leamos juntos una vez más. Así que vayamos al libro de Salmos, capítulo 20, y ahí vamos a leer el verso número 1. Y nos dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Muy bien. Con este pensamiento me gustaría invitarte a que tengamos una oración. Aquí me voy a arrodillar y si te es posible a ti, así hazlo conmigo. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos delante de su presencia porque nos permite encontrarnos una vez más para estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe y queremos pedir que su buen espíritu nos pueda guiar. Quede con nosotros en esta hora por pedirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y hoy tenemos un apartado muy interesante también que lleva por título Evitando el destino de los perdidos. Y nuestra primera pregunta nos dice así: explique cómo Dios usa su palabra para podarnos y las graves consecuencias de negarnos a someternos a este proceso. Muy bien. ¿Cómo Dios usa su palabra para quitarnos cosas que no nos convienen? Y cuando nosotros nos damos cuenta de esas cosas, pero no queremos que sean removidas, ¿qué pasa? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Alguna vez ha sentido que Dios le quiere evitar algo? Muchas personas se sienten así. Muchas personas sienten que son reprimidos, que les quitan cosas, pero veamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos lo que está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 4. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4. Y ahí vamos a leer el verso 12 hasta el verso número 14. Muy bien. Leamos cómo nos dice allí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada creado está oculto de la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Muy bien. La palabra de Dios se describe a sí misma como una espada que puede cortar todo, que discierne los pensamientos del corazón. Y nada está oculto a la vista de aquel que tenemos que dar cuenta. Muy bien. Todo lo sabe. Todo puede descubrir en nuestro ser. Entonces la palabra de Dios puede saber si soy egoísta, si soy malo, si tengo malas intenciones, lo que hay dentro de mi corazón, y puede exponerlo. Las personas pueden decir cómo es una persona u otra. Las personas pueden categorizar a las personas y pueden decir esta persona es buena o es mala. Pero nuestro juicio es cerrado. No hay nada oculto, no hay nada que esté encubierto ante los ojos de Dios a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se da cuenta? Pero veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Oseas y allí vamos a leer el capítulo 4 y el verso número 17. Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. Recuerdan que hemos leído que
Muchas veces Dios trató con el pueblo y tuvo paciencia y trató una y otra vez. Muy bien. Y Dios dijo: ahora Efraín es dado a los ídolos, déjalo. ¿Cómo llegó a ocurrir esto? ¿Cómo llegó a pasar esto de que ahora tenía que ser dejado? ¿Será posible que Dios se cansó de él? ¿O no quiso seguir las indicaciones de Dios? Y finalmente no había más remedio para tal persona, para tal tribu. Veamos lo que está escrito en la pluma inspirada. Mira cómo dice aquí. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 172, nos dice así. Dios conduce a su pueblo paso a paso, coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. Muy bien, esta fue la experiencia del pueblo. Se ponía en una situación, triunfaba, fracasaba. Muy bien, en diferentes circunstancias vamos a ser colocados y para ver cómo se manifiesta Dios y cómo se manifiesta el ser humano. Muy bien, Dios es fiel a su promesa. El ser humano también hace una promesa para con Dios. Vamos a ver ahora qué más nos sigue diciendo el siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Esto es, conforme avanzamos, vamos a poner que llegamos a una prueba, cada vez se va a ser probado con más severidad. Y como dice allí, algunos soportan una, pero no soportan la otra. Pero el texto no concluye allí. Veamos ahora qué nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer, si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. Esto es, cuando Dios nos muestra lo que hay en el corazón y nuestro corazón se opone a lo que Dios nos pide, entonces debemos de hacer algo. No podemos quedarnos allí en esas condiciones. Debemos de tratar de cambiar nuestras vidas. Muy bien. Recuerden que cuando somos probados en un punto, en otro punto, a veces vencemos sobre uno y nos sentimos bien, pero cuando viene el siguiente no estamos dispuestos. Muy bien, pero algo tiene que hacerse. Ahora veamos qué nos sigue diciendo. Mira cómo está escrito. Dijo el ángel: Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen y retroceden, porque hiere directamente algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Muy bien, pero ya dijimos, a veces nosotros podemos hablar muy bonito de una cosa y estamos muy contentos con eso, y a veces nos gusta hablar de eso, pero cuando viene que tenemos que hablar de la otra cosa, el cual he constituido un ídolo en mi corazón, ahí no quiero. Muy bien, Dios permite que estas cosas pasen para que nosotros descubramos lo que hay en nuestro corazón, para que vayamos abandonando nuestros ídolos. Muy bien, pero muchas veces decimos, no, esa parte no está buena, la están interpretando mal, esa parte no nos gusta. No es de esa manera. Si está escrito allí claramente, entonces es la palabra de Dios y me está hablando a mi corazón, te está hablando a tu corazón. Pero ahora veamos qué más nos dice. Leamos este siguiente párrafo y nos dice de la siguiente manera. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Muy bien, entonces, por cierto tiempo somos probados, no es toda la vida. Se nos prueba en un punto, una y otra vez, y si no queremos, entonces nos va a probar en otro. Pero recuerden que ese punto tenemos que vencerlo. Muy bien, entonces, para ver si realmente queremos hacer la voluntad de Dios o no. Somos probados por un cierto tiempo, tenemos un límite de tiempo. Muy bien. Ahora, ese límite de tiempo no lo conoces ni tú ni yo, solamente Dios. No lo conoce ninguna otra persona, solamente Dios. Pero ahora veamos qué más está escrito. Mira cómo dice el siguiente párrafo. Si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad y vencer su egoísmo, su orgullo y sus malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo.
se ha unido a sus ídolos, dejadlos. Y prosiguen con su obra, dejando en las manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Nos damos cuenta, esto es, si después de que Dios nos muestra la verdad, después que se ha visto realmente con claridad que hay una falta en nuestras vidas, que tenemos un ídolo y rehusamos abandonarlo, entonces se le da la orden a los ángeles. Este se dio a los ídolos y nos abandonan. Pero no nos abandonan solamente abandonados, nos abandonan a merced de ¿qué? De los ángeles malignos, porque no queremos vencer el orgullo, no queremos vencer los malos rasgos de carácter, no queremos subyugar los rasgos pecaminosos en nuestra vida, no queremos abandonar aquello que nos detiene. Entonces nos somos abandonados a merced de los ángeles para que ellos hagan en nosotros lo que quieran. Pero recuerde que es una decisión nuestra no querer abandonar el mal y ponernos del lado del mal. ¿Se da cuenta? Pero continuemos ahora y veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Entonces, muchas personas vamos a encontrarnos que nos va a costar dejar aquellas cosas que no queremos abandonar. Y en esa situación nos quedaremos en tinieblas. Pero muchos van a vencer a cualquier precio que se les ponga. Voy a abandonar esto, voy a abandonarlo. Tengo que corregir esta parte del carácter de mi vida, lo van a corregir a cualquier precio. Puedo pasar pretendiendo ser bueno, pero Dios me va a probar severamente. Puedo decir que soy mejor y bueno, pero eso no vale. Lo que Dios dictamine es lo que vale realmente. Muy bien. Bueno, pues continuemos entonces y vayamos a nuestra siguiente pregunta. Mira cómo nos dice. ¿Qué pecado de la tribu de Dan, hijo de Jacob, impedirá que muchos reciban el sello de la aprobación de Dios? Muy bien. Dan, uno de los hijos de Jacob. ¿Cuál fue el pecado que cometió? Ese mismo pecado se repite una y otra vez por las generaciones. Ese pecado va a impedir que algunos de nosotros recibamos el sello de aprobación de Dios. Pero ¿cuál es ese pecado? ¿Será que ese pecado lo practico yo? ¿O es posible que lo practiques tú? Bueno, vamos a investigar qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 49, y ahí vamos a leer el verso número 17. Génesis capítulo 49, verso 17. Veamos cómo nos dice. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde el talón de los caballos y hace caer hacia atrás al jinete. Oh, qué descripción más interesante. Como una víbora junto al camino, muerde el talón del caballo y el jinete cae. Es una descripción muy interesante. ¿Pero qué pecado es ese? ¿Será que ese es un pecado? ¿Qué significan estas palabras? Bueno, vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Acompáñame a leer en el libro de Salmos, capítulo 15, y allí vamos a leer el verso 1 al verso 3, y dice así. Oh Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y practica justicia, y habla verdad en su corazón. El que no habla mal de nadie, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Este es el pecado, este es el mal. Muy bien. El que no habla mal contra su prójimo, ni admite reproche contra su prójimo. Ese pecado no le permitió a esta tribu recibir el sello de la aprobación divina. Y ese mismo pecado va a traer sobre nosotros el mismo problema. Si lo practicamos, por supuesto. Pero ahondemos un poco más. Veamos lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto.
Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 579, nos dice así: el detractor queda excluido de morar en el tabernáculo de Dios y en la santa colina de Sión. Note quién es el detractor. El que admite oprobio contra su prójimo no puede recibir la aprobación de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué es el oprobio contra tu prójimo? Es la malversación contra tu prójimo, el hablar de tu prójimo, el decir cosas que no son verdaderas de tu prójimo, el estar al lado del camino para hacer caer a aquel por medio de hablar mal de tu prójimo. Esas son las cosas que no permiten que se ponga el sello de aprobación sobre nosotros. Pero hay más todavía. Veamos que estos no podrán estar en el monte de Sión, en el santuario de Dios. Pero ahora veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Nuestra elevada vocación, página 293, nos dice así: cuidémonos de hablar palabras desanimadoras. Resolvamos no dedicarnos nunca a la difamación y a la crítica. Muy bien. Entonces, cuando vengan con usted para hablarle del otro, tenemos que cuidar nosotros de no hablar esas palabras desanimadoras. Esto nosotros no debemos escuchar, pero nosotros jamás debemos de hablar también del otro. Muy bien, no debemos hablar esas palabras desanimadoras que vayan a destruir la reputación del hermano o de la hermana. Muy bien. Recuerde que este fue el pecado de una de las tribus de Israel y no permitió tener el sello del Dios vivo en ellos. Ahora, no vamos a dedicarnos a la difamación, decir cosas que no son reales sobre una persona, sea quien sea, muy bien, y a la crítica. Son dos cosas interesantes aquí. Cuando nosotros hacemos eso, hacemos que no apenas caemos nosotros, pero hacemos que otro, esto es, quien escucha esas palabras, a quien yo le digo esas palabras, se desanime y también caiga. ¿Se da cuenta? Y eso no es aprobado por Dios. Si tiene algo que decirle a alguien, si tiene alguna reclamación real, o si no es real también, pero quiere reclamarlo, vaya con la persona, dígaselo a él, a quien tenga que decirle, pero no lo lleve con los demás, porque ya está el mal en nosotros por tener esos pensamientos. Pero encima esos pensamientos se los expresamos a alguien más, y esos pensamientos a quien se los expresamos lo hacemos caer. Seremos responsables por eso. Seremos responsables por aquellos que cayeron y por aquellas situaciones que se destruyeron por nuestra influencia, por nuestras palabras desanimadoras, por dedicarnos a la difamación o a la crítica. Es una cosa que no debe ocurrir. Muy bien. Eso no permitirá que Dios apruebe nuestra obra, nuestro trabajo. Debemos de tener mucho cuidado. Muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite encontrarnos a través de este medio. Queremos pedir que nos ayude para que podamos comprender su palabra y también podamos así vivirla. Quede con nosotros, guárdenos y ayúdenos según su misericordia. Bendiga también a nuestros hermanos, aquellos que nos han visto, las personas que nos ven por primera vez, nuestros amigos, donde quiera que se encuentren. Quiera usted darnos su buen espíritu para comprender su palabra. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.